Buenas noches, mi nombre es Heidi Joana Rojas, soy del grupo 1. A nosotros nos corresponde el tráiler de Tomás Cipriano de Mosquera. Yo voy a iniciar con una introducción. Tomás Cipriano Ignacio María de Mosquera, Figueroa y Arboleda, militar y estadista caucano, 4 veces presidente de la República, nació en Popayán el 26 de septiembre de 1798. Vivió en la hacienda Coconuco los últimos días de su muerte, hasta el 7 de octubre de 1878. Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda fue una de las figuras más trascendentales de la vida política nacional en el siglo XIX. Su temperamento, ambición personal y pasión por la vida pública lo llevaron a ocupar un puesto muy destacado en la administración. Haber sido 4 veces presidente de la República confirma su condición importante de líder político. De acuerdo con sus contemporáneos, fue un hombre contradictorio con el pensamiento político, porque en un principio lideró guerras a nombre del Partido Conservador y contó con su apoyo para llegar a la presidencia en 1845. Luego llegó a combatir al lado de los liberales, algunos de ellos enemigos de la guerra anterior, para derrocar al gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. Lo cierto es que Mosquera siempre fue un liberal moderado, y esta posición no le permitió identificarse plenamente con alguno de los dos partidos, a los cuales consideraba, mirándolos desde sus propias posiciones ideológicas muy radicales. Su inquietud intelectual lo condujo a estudiar a los economistas y filósofos utilitaristas europeos y estar al tanto de los acontecimientos mundiales. Estas corrientes no dejaron de permanecer su pensamiento y le permitieron afianzar su posición de liberal moderno. Hijo de José María Mosquera y Figueroa y María Manuela Arboleda Arrachea, nació en el seno de una familia de tradición terrateniente y de abstención española, radicada en América desde el inicio de la colonia. Fue uno de 10 hermanos entre los que se distinguieron en la actividad pública: Joaquín, presidente de la Nueva Granada; Manuel José, arzobispo de Bogotá; y Manuela María, diplomático. Vida militar. Muy joven ingresó al ejército republicano. Su amistad con el libertador Simón Bolívar y su participación en las guerras de independencia lo llevaron a identificarse con el gran proyecto bolivariano de la unidad americana. Gustavo Arboleda, en el Diccionario Biográfico y Genealógico del antiguo departamento del Cauca, describe así el rápido ascenso militar y político de Tomás Cipriano de Mosquera. Ingresó al ejército republicano como cadete el 1 de enero de 1814. Fue ascendido a subteniente en abril de 1815. Fue teniente en junio de 1816. Cayó preso entonces y al cabo de un año fue rescatado con dinero y marchó a Jamaica en compañía de su hermano Joaquín. En 1818, estando ambos de regreso, el gobernador de Popayán, José Solís, dio la orden de que se les registrase el equipaje por ser reconocidos como insurgentes. En 1820, fue capitán de la primera compañía del batallón de reserva, comandante en Popayán y de su guardia cívica. Se incorporó a la dirección del general Pedro León Torres en febrero de 1827. En 1822 lo ascendieron a teniente coronel, a coronel en 1824, a general en 1829, y el Congreso creó para él, en el año de 1864, el título de gran general. Devolviéndonos un poco, en 1821 fue primer adjunto al Estado Mayor General, luego ayudante de campo del Libertador, encargado del Estado Mayor General y secretario general del mismo Libertador Simón Bolívar, y encargado de la Segunda Brigada de la Guardia. En 1824 fue enviado a Barbacoas, de guerreador y comandante de armas. Allí tuvo que hacer frente al realista Agustín Agualongo, quien atacó dicha plaza el 24 de junio. Fue herido de gravedad
y se le galardonó con un ascenso militar y con el nombramiento de gobernador de la nueva provincia de Buenaventura, que abarcaba el territorio de Barbacoas y cuya capital era Iscuandé. Dejó transitoriamente el mando al coronel Francisco García y volvió a encargarse una vez más. Salió a campaña para someter varias guerrillas que merodeaban por el río Santiago. De allí pasó a Guayaquil y siguió después viaje hasta Bogotá en comisión del servicio. El 7 de marzo de 1826 fue promovido a la intendencia de Guayaquil, cargo que dejó el año siguiente para ir a Popayán de comandante general del Cauca y enseguida para desempeñar allí la intendencia del departamento de 1827 a 1828. Después de haber sido primer ayudante del Estado Mayor General de la Intendencia del Cauca, fue promovido a la jefatura del Estado Mayor General y a la Inspección General del Ejército, del cual se separó a fin de marchar a Lima como ministro plenipotenciario de 1829 a 1830. Viajó luego por toda Europa y los Estados Unidos de 1830 a 1833 y fue bien acogido y recibido en casi todas las cortes de Europa. En la trayectoria política, concurrió a la Cámara de Representantes en 1834, 1835 y 1836. Estuvo de comandante militar en Bogotá y fue jefe de Primera División en 1837, de secretario de Guerra y Marina y se encargó del despacho de Interior y Relaciones Exteriores en 1838 a 1840. Jefe de la Primera División en 1840, general jefe del Ejército en 1841 a 1842, ministro plenipotenciario en el Perú, Chile y Bolivia. Residió una temporada en Santiago y luego en Lima, en 1842 a 1845. Con la disolución de la Gran Colombia, formalizaba en la Convención de Ocaña en 1828. Se empezaron a perfilar dos corrientes políticas en torno a Bolívar y Francisco de Paula Santander como los pilares de su identidad política. Después de la consolidación de los partidos políticos en la década de 1840, se identificaron entonces los bolivarianos como conservadores y los santanderistas como liberales. Mosquera se situó al lado de los bolivarianos que asumieron el ideal del centralismo, en oposición al federalismo promulgado por los santanderistas. Pero de elemento cuestionador del grupo estaba motivado más por razones de tipo clasistas e intereses familiares, que por móviles ideológicos. En el gobierno conservador de José Ignacio de Márquez, Mosquera fue nombrado secretario de guerra y como tal dirigió y triunfó en la Guerra de los Supremos en 1840. El país había tomado la vía de la disolución como un federalismo impulsivo e incipiente encamado en los supremos directores de la guerra, dirigidos por José María Obando y otros caudillos militares de tendencia liberal, que buscaban a través de la guerra derrocar al grupo que gobernaba encabezado por el presidente Márquez. Hablemos ahora del periodo presidencial de Tomás Cipriano de Mosquera. El 1 de abril de 1845, Mosquera llegó por primera vez a la presidencia con el respaldo de los antiguos bolivarianos o ministeriales que comenzaban a denominarse conservadores. Con Mosquera se inició la transformación de las instituciones económicas y políticas de Colombia. La economía viró hacia una apertura del comercio exterior, motivada por estímulos extranjeros, muy particularmente por Inglaterra, comprometida en liderar el comercio mundial y una consecuente percepción por parte del gobierno y en general de la clase dominante de las oportunidades que brindaba el campo de la exportación. En lo político, Mosquera marcó las pautas e inició el proceso de las reformas liberales que se sintetizaron en los programas administrativos de los posteriores gobiernos liberales. En el manejo de los negocios de Hacienda, el cambio más notable fue la transformación de la industria del tabaco de un monopolio estatal a una empresa de exportación a mayor escala,
operada por inversionistas privados. Con el apoyo de su ministro de Hacienda, el liberal Florentino González, Tomás Cipriano de Mosquera propuso la abolición de muchos de los impuestos coloniales que aún existían, lo mismo que una descentralización fiscal. En políticas económicas, elaboró un proyecto de ley sobre exportación de oro y la rebaja en el derecho de quintos. Además, propuso un cambio en la moneda e instauró el sistema métrico decimal, con el fin de aliviar el presupuesto y poder destinar fondos para grandes obras que tenía proyectadas. No vaciló, siendo un militar de profesión, en rebajar gradualmente el pie de fuerza del ejército y en suprimir la marina, cuyas unidades fiscales al Estado no beneficiaban. Mosquera intensificó la política iniciada desde la década de los 20 para parcelar las tierras comunales indígenas. En resumen, la reforma económica apuntaron básicamente hacia una apertura de la economía nacional al exterior en un énfasis en el individualismo económico. Al remover los obstáculos que impedían el mercado libre de la tierra y la mano de obra en beneficio de los intereses de la empresa privada, se puede afirmar que las tendencias económicas más importantes de mediados del siglo XIX fueron establecidas bajo el primer orden del gobierno del general Mosquera. Diferencias con la Iglesia Católica. En materia religiosa, la ley del 25 de abril de 1845 declaraba a los funcionarios, las corporaciones y los empleados eclesiásticos responsables ante la ley por funciones eclesiásticas que les fueran atribuidas por el Congreso. Esta ley suscitó la protesta del Papa Gregorio XVI. Tomás Cipriano de Mosquera propuso una ley contra la inmovilidad de los censos y enunció el principio: tierra para los que las trabajan y renta para los que no están destinados a producción. Otro proyecto como tal establecía la conversión en deuda pública de los bienes de la Iglesia y de las comunidades religiosas, lo mismo que los bienes de los colegios y los establecimientos de beneficencia. Estas medidas se profundizaron en gobiernos posteriores y acentuarían aún más el problema religioso como punto de ruptura entre los liberales y los conservadores. Ni clero influyendo en política, ni ejército permanente era lo que diferenciaba a los liberales de los conservadores. Todas estas reformas económicas, políticas y religiosas del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera lo alejaron del grupo político que lo había apoyado inicialmente en las elecciones para presidente. Vale la pena señalar que el antagonismo político entre las dos facciones, liberales y conservadores, no estaba propiamente nucleado por las reformas económicas en sí. Los liberales y los conservadores eran librecambistas. El antagonismo como tal estaba dado en la manera como cada cual pensaba que era la forma más acertada para lograr el progreso económico, y sumado a esto el problema religioso, que sería asumido en forma decidida por los conservadores como una bandera política. Obras de importancia. Otras dos obras de importancia llevadas a cabo por Mosquera fueron contratar al arquitecto Thomas Reed para que proyectara y dirigiera la construcción del edificio para la sede del Congreso Nacional, el Capitolio, y tomar las medidas necesarias para darle forma al proyecto de navegación a vapor por el río Magdalena. Se crearon dos compañías: la Nacional de Santa Marta para la navegación del Magdalena y la Compañía de Cartagena para la navegación por vapor del Magdalena y Dique, ambas con capital granadino reforzado con capital extranjero. Mosquera era un hombre culto y estudioso, preocupado por el conocimiento de la ciencia, la historia, la geografía y la cultura, materias a las que dedicó buena parte de su vida. Esto tuvo como resultado dos obras importantes sobre geografía de Colombia y unos cuantos artículos científicos. En enero de 1848 instaló el Instituto Caldas, con la asistencia y participación de las personas más destacadas de la cultura, la industria, la política y la iglesia.
La finalidad de este instituto era fomentar la cultura, la administración pública, los trabajos científicos, las comunicaciones y el desarrollo del país en general. De esta entidad surgió la iniciativa de los trabajos coreográficos, encomendados más tarde al coronel Agustín Codazzi. Se organizó la nomenclatura urbana de Bogotá y se impulsó el estudio cartográfico de la Nueva Granada y se publicó por primera vez el Censo o Estadística General de la República. Hablemos ahora después de la presidencia. ¿Qué hizo Tomás Cipriano de Mosquera después de que dejó de la presidencia? El 31 de marzo de 1849, Mosquera entregó la presidencia a José Hilario López y se separó de la vida pública por algunos años. Viajó a Nueva York para dedicarse a los negocios de familia y creó allí una casa comercial llamada Mosquera Herrán Limitada, con oficinas en Panamá, Nueva York y Washington. La casa comercial no tuvo un futuro prometedor y años después fue necesario cerrarla debido a la inminente quiebra. De esta época de Tomás Cipriano de Mosquera es la redacción y la primera publicación, traducida al inglés eso sí, de su memoria sobre geografía física y política de la Nueva Granada, dedicada a la Sociedad Geográfica de Nueva York en 1882. Las inquietudes científicas de Mosquera se reflejan en los títulos que adquirió a través de las sociedades científicas latinoamericanas y europeas, miembro honorario de la Sociedad Agronómica de París, corresponsal del Instituto Histórico y Geográfico del Brasil, miembro fundador de la Sociedad Real de las Antigüedades del Norte de Dinamarca, entre otros. Su labor científica se sustentaba en las observaciones y apuntes que hacía durante sus viajes y campañas militares y en estudios comparativos de las diversas lecturas de geógrafos, astrónomos, botánicos, naturistas y mineralogistas, fundamentalmente los de la expedición botánica y algunos científicos europeos. En 1854 volvemos a encontrar a Tomás Cipriano de Mosquera interviniendo en la vida pública nacional, esta vez combatiendo al ejército ilegítimo del general José María Melo, quien había derrocado al presidente José María Obando. El triunfo sobre Melo se logra con la toma de Bogotá por parte de los ejércitos de los generales Tomás Cipriano de Mosquera, Pedro Alcántara Herrán y José Hilario López en diciembre de 1854. En los años siguientes, Mosquera se ocupó de su curul en la Cámara de Representantes y después en el Senado entre 1855 y 1857. En 1858, como presidente del Congreso, participó en la elaboración de la Constitución de aquel año. Allí quedaron acordadas las bases fundamentales de la Confederación Granadina, es decir, se institucionalizó el federalismo. En septiembre de 1858 fue electo gobernador del estado del Cauca. Desde allí se dio la tarea de atraer la simpatía de los liberales y se reconcilió con su antiguo enemigo José María Obando, a quien nombró jefe del ejército caucano. Logró consolidar alrededor suyo por primera vez todas las tendencias que constituían el Partido Liberal. Aunque la Constitución del 58 había sancionado legalmente el federalismo, las políticas del presidente Mariano Ospina Rodríguez tendían al centralismo. Esta actitud conservadora y la afanosa búsqueda de la independencia de las regiones por parte de los liberales ausentes del poder los llevaba a confundir la noción de autonomía administrativa y base de la federación con la soberanía o poder inmanente del Estado para manejar los altos intereses de la nación y regular las relaciones entre los diversos elementos que la componían. Por esta razón, en 1859 las tendencias políticas se hicieron intolerables y dos leyes expedidas por el gobierno central desbordaron la copa, dando inicio a una guerra que tuvo a Mosquera por líder.
Estas leyes fueron la del 8 de abril sobre elecciones y la del 10 de mayo, orgánica de la Hacienda. Por la primera quedaba asegurado el predominio del Partido Conservador. La segunda autorizaba al Poder Ejecutivo para que cuando juzgara necesaria nombrara distritos de Hacienda en cada estado, regidos por un intendente con facultades amplísimas en todos los ramos de la administración. Tomás Cipriano de Mosquera tachó de inconstitucionales estas leyes dadas por el Congreso e hizo contacto con varios liberales en distintos estados, quienes acordaron prestarle apoyo en su proyecto insurreccional. Aunque no todos estaban de acuerdo con sus ideas, lo apoyaron y aceptaron que fuese el supremo director de la guerra, porque no veían otra forma de recuperar el poder diferente a la de hacer una revolución de partido. Por un decreto del 8 de mayo de 1860, Mosquera declaró separado el estado del Cauca de la Confederación Granadina. Desde ese momento el país entró en un estado de guerra que duró hasta fines del año 1862, con la derrota de los conservadores antioqueños. Además del título de Supremo Director de la Guerra, Mosquera recibió otros no menos importantes, como el del Presidente Provisorio de la Unión, presidente de los estados del Cauca, Antioquia y Tolima, este último creado por él, y miembro principal de la Convención de Río Negro. Estos títulos lo hacían el personaje más conpisco y de mayor poder político del momento. Este hecho fue claramente percibido por los liberales, quienes decidieron frenar ese poder a través de las disposiciones de la Constitución de 1863. Como presidente provisorio, Tomás Cipriano de Mosquera lanzó nuevos ataques a la Iglesia, afectando sus bienes e independencia del poder civil. Sanciona la ley sobre tuición o guarda de cultos, donde se obligaba a los curas a presentar autorización del poder civil para poder ejercer el culto religioso. Segundo periodo presidencial. Dictó su famoso decreto sobre desamortización de bienes en manos muertas, afectando profundamente los intereses económicos de la Iglesia. Expulsó a la Compañía de Jesús del territorio colombiano, acusada de participar en la guerra al lado del Partido Conservador. La Convención de Río Negro instala en mayo de 1863, que infringió fuertes críticas a los proyectos de Mosquera, quien atacó abiertamente sus políticas anticlericales, las cuales fueron matizadas a través de un proyecto de ley presentado por los liberales Salvador Camacho Roldán, Bernardo Herrera y Justo Arosemena. Aún así, la convención lo eligió presidente de los Estados Unidos de Colombia hasta abril de 1864. Esta elección fue más bien la ratificación del cargo que ya venía desempeñando como presidente provisorio de la Unión desde el 18 de julio de 1861 hasta el 10 de febrero de 1863. En la tercera presidencia, Mosquera tuvo que enfrentar una guerra con Ecuador, en la cual salió victorioso en la batalla de Causpú, diciembre de 1863. Esta victoria le sirvió para recuperar un poco su disminuido prestigio al recibir el reconocimiento y empatía por parte del cuerpo diplomático del gobierno. Terminado el periodo presidencial, viajó a Francia con el cargo de embajador y dedicó parte de su tiempo a corregir y preparar la publicación de su segunda obra en la geografía, titulada Compendio de la Geografía General Política. Elegido por cuarta vez presidente de la República, gobernó desde el 20 de mayo de 1866 hasta el 23 de mayo de 1867, apoyado por el liberalismo popular, el de los antiguos draconianos y de los artesanos. Una vez asumido el cargo y considerado por el gobierno de Manuel Murillo Toro, había sido un descuido
y poco vigilante en la venta de los bienes desamortizados, permitiendo que quedara en manos de unos cuantos. Dictó un decreto que ordenaba una investigación sobre la manera como se había llevado a cabo la venta de los bienes. Este decreto alarmó a sus enemigos, especialmente a los liberales, en cuyas filas se hallaban muchas personas beneficiadas en la compra de inmuebles pertenecientes al Estado y a los bienes en manos muertas enajenados. La reacción fue grande y se manifestó de forma tenaz en la prensa. Tanto el liberal como el conservador, esto también dio pie para que sus opositores dentro del gobierno buscaran la forma de derrocarlo. Estas circunstancias, Mosquera se vio obligado a cerrar el Congreso en abril de 1867 para evitar el complot que se tramaba. Golpe de Estado y destierro. La medida no tuvo resultados favorables y fue derrocado por un golpe de Estado en mayo de 1867. Fue conducido a prisión y luego juzgado por el Senado, el cual le hizo un juicio de responsabilidades y lo sentenció a 3 años de ostracismo. El 3 de enero de 1871 regresó de su destierro en Lima a los 73 años. Elegido presidente del Estado Soberano del Cauca, ocupó este cargo hasta 1873 y en 1876 concurrió al Senado en representación del Cauca. Después se retiró a su hacienda Coconuco y murió a los 80 años de edad. El general Tomás Cipriano de Mosquera se casó en primeras nupcias con su prima hermana Mariana Arboleda Arroyo y en segundas con María Ignacia Arboleda. A causa de las secuelas que le dejó un tiro en la mandíbula, sufrió en la defensa de Barbacoas en 1824. Se ganó el apelativo de Mascachochas por la cantidad de muecas y los ruidos que hacía al hablar. Muchas gracias por su atención. Él fue Tomás Cipriano de Mosquera.